Bueno, ¿qué tal? Acá estamos en el siguiente video. Eh, Vamos a ver, a continuar la parte de punteros. Habíamos visto este ejemplo, el primero, habíamos visto este ejemplo y habíamos dicho que cuando incrementábamos la variable puntero que apuntaba a una dirección, en este caso apunta al inicio de de esta variable vector, que es un array de enteros, de 10 enteros. Cuando le incrementamos, en realidad lo que hacíamos era saltar al siguiente campo, ¿no es cierto? Si apuntaba al primero, al hacer más, vamos a apuntar al segundo, después al tercero, cada vez que hagamos más. Y ese salto al siguiente campo implicaba sumarle 4 a la dirección donde estaba que tenía antes, porque como son enteros, el siguiente entero está 4 bytes más adelante. Bueno, lo mismo si hacemos esto, o sea, puntero igual a puntero más 7, lo colocamos acá en vez de esta instrucción, colocamos esta, que es lo que hicimos acá, le coloqué esta instrucción, esto equivale a puntero, asignarle la dirección del séptimo, o sea, del séptimo campo, ¿no es cierto? Es lo mismo, porque este más 7 lo que hace es ir siete posiciones más adelante en el array llamado vector y 7 posiciones más adelante, a bajo nivel, como cada campo ocupa 4 bytes porque son enteros, esto equivale a sumarle 28 bytes, ¿no es cierto?, al puntero original para ir al séptimo, a la posición 7, o sea, esto, sacar la dirección de la posición del séptimo campo del array. Que si lo vemos a bajo nivel, vemos que es eso, ¿no? No lo vamos a ejecutar, es el mismo ejemplo que antes, lo único que ahora, este puntero al final se le incrementa a 28. Uno C, que en realidad ahora, por supuesto en decimal, es 28. O sea que el incremento del eh, puntero igual a puntero más 7, a bajo nivel es esto, ¿no? Se le incrementa a 28, porque cada campo cada campo es un entero, entonces esto equivale a 7 por el tamaño del entero, o sea, 7 por 4. O sea que siempre que le hacemos operaciones a los punteros, siempre tenemos que tener cuidado de que en realidad nos estamos moviendo según el tipo de dato que apunta el puntero. Bueno, un minutito. Bueno, el siguiente ejemplo es como es una estructura que se llama ST complejo y acá directamente se define en la definición, directamente acá se declara una variable, un array de este tipo, ¿no? Que se llama complejo y son 10 estructuras de estas. O sea, esto, que es este código, yo lo definí acá global para que quede, las estructuras generalmente conviene definirlas global, y esto está definido también como una variable global, porque está, digamos, acá, digamos, el alcance de esta estructura está acá fuera del main. Si yo hubiera puesto esto, por ejemplo, hubiera puesto ST complejo, que es el tipo, hubiera puesto complejo de 10, entonces acá se hubiera definido, digamos, este complejo de 10 sería local, ¿no es cierto? Porque estaría acá, sería del tipo ST complejo la estructura y sería un array de 10 estructuras de estas. Pero esto no lo definí acá, lo definí directamente global y entonces está acá. Y bueno, y después hay un puntero, bueno, o sea, el puntero P complejo, es del tipo array, o sea, es un puntero perdón, es un puntero a la, es un puntero a una estructura ST complejo, ¿no es cierto? O sea que con esto yo digo que este puntero puede ser, en vez de ser un puntero, un entero, es un puntero a una estructura de este estilo. Y después acá le hago la relación, ¿cierto? Porque acá estoy haciendo lo mismo que hacía con el entero. Decía, bueno, esto es un puntero, un entero, perfecto, pero ¿cuál? Entonces directamente esta declaración de qué tipo es el puntero, ahora viene acá la relación que le estoy diciendo que el puntero complejo va a tener la dirección de la estructura, o sea, la dirección donde se instanció esa variable complejo, esa dirección, porque esto sin ningún
este array sin ningún corchete, lo que le está asignando es la dirección a la variable puntero, la dirección donde comienza complejo, esta instancia de la estructura de ST complejo. Y después este incremento, cuando incrementamos el puntero a complejo, como es un puntero a este tipo de estructuras, al hacer más, lo que vamos a hacer es lo mismo que sea la dirección de complejo de 1 ahora, después de eso, porque estamos yendo a la segunda estructura. Recordemos que esta es un array de estructuras, y entonces lo que vamos a hacer es sumarle el tamaño de esta estructura, que vemos que son dos floats, o sea que cada uno de estos son 4 bytes, o sea que esta estructura, el tamaño serían 8 bytes, entonces esto lo que haría sería sumarle 8 bytes a bajo nivel para apuntar a la segunda estructura dentro de complejo. Vamos a verlo ahora a bajo nivel. Bueno, vemos acá que está definida complejo, está definido digamos, en la sección data. Acá lo vemos. Vemos que es un array de 10 estructuras del tipo ST complejo. Acá lo vemos en la aclaración. Acá está el nombre, digamos, más de bajo nivel, pero bueno, acá te pone la aclaración, como tenemos los símbolos, te pone la aclaración del tipo que es complejo de 10, es un array de 10 estructuras ST complejo. Y después acá local tenemos el puntero P complejo, que en la representación estática del stack vemos que es del tipo puntero a ST complejo. O sea, ese es el tipo, ¿no es cierto? Y nosotros acá lo que hacemos es sacar la dirección donde está la estructura complejo. Vemos que con el lea sacamos donde está la estructura de complejo y la guardamos en el puntero a complejo, ¿no es cierto? Sacamos la dirección de esto y la guardamos acá. O sea que este tiene la dirección inicial de la estructura complejo, o sea, del array complejo, ¿no? Este complejo, recordemos que era un array. Ahí vemos en la aclaración que es un array de 10 estructuras ST complejo. Entonces este array, la dirección inicial, con lea podemos sacar la dirección inicial y la ponemos en el puntero a complejo. Después le movemos la dirección a RAX, le sumamos 8 y la guardamos en puntero a complejo. O sea, le incrementamos 8, que sería lo que hacemos con el más. En este caso se va a incrementar de a 8 porque cada estructura de estas pesa 8. Si vamos a ver en el local types, view, open subview, local types, vamos a ver acá que las estructuras ST complejo, el tamaño es 8. Acá vemos ST complejo, size 8, ¿no? Acá está la definición. Como tenemos símbolos, tenemos todo definido. Y vemos que el tamaño acá nos dice que es 8, ¿no? Porque tiene dos campitos de 4 bytes, ¿no es cierto? Float son 4 bytes, así que esto en total tiene peso de 8. Entonces, cuando nosotros nos movemos por el array, nos estamos moviendo con un puntero que apunta ahora al segundo campo, que es una estructura, y eh, lo podemos ver a bajo nivel esto. Vamos a debaguearlo un minuto. Vamos a ir hasta ahí. Vamos a sacar el breakpoint. Vemos que esta estructura complejo, este array de 10 estructuras, acá vemos que dice 0A, que es 10, ¿no es cierto? Y dup, que se repite 10 veces, o sea que son 10 del tipo complejo, en realidad son 10 del tipo ST complejo. Y la dirección es esta, ¿no? 7FF, 7F0, FF3040 en mi máquina. Ahora, cuando haga el lea, esta dirección va a quedar en la dirección inicial del array, entonces va a quedar RAX. Vemos que ahí está la dirección que acabamos de ver, y si ponemos el mouse, si hacemos clic arriba con el mouse y apretamos la flecha, nos lleva ahí a la dirección donde está el array de estructuras. Bueno, acá vemos entonces movemos la dirección acá a puntero complejo. Puntero complejo ahora está en el stack, es una variable en el stack, es esta que está acá, y el contenido, por supuesto, es la dirección esa que acabamos de mostrar, que es la dirección directamente acá. Cuando la reemplazamos, vamos apretando D para convertirlo en un keyword,
directamente se da cuenta que es el offset a la estructura o el offset a la dirección de la estructura, del array de estructuras que es complejo, ¿no es cierto? Ya lo reemplaza por el símbolo, porque yo hago esto y este símbolo, o sea, reemplazaría la dirección, ¿no es cierto? Que es esta que está acá, 7F, F7, F0, FF, 30, 40, que es el mismo valor de RAX. Bueno, desde acá hay que hacerlo esto. Aprieto D y vemos que llegado a un punto cuando ya se convierte en la dirección completa, la reemplaza con el símbolo, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo mueve a RAX, como dijimos, le suma 8 y lo guarda ahora en puntero complejo. Vemos que ahora RAX, si yo hago clic acá, vemos que está apuntando al segundo campo. Ahora me muestra el array completo, ¿no? Este sería la primera estructura, sería 0, 0. Esto es real, vemos que esta es la parte real de la primera estructura. Se acuerda que tenía dos campos, uno real, uno imaginario. Este sería el primero, real. El segundo es este, imaginario. Para ir a la segunda estructura, termina en 48 porque va de a 8, recordemos. Entonces 48 sería la segunda estructura, esta. Sería el real imaginario de la segunda estructura. Esto sería también la tercera estructura y así, cuarta estructura, y cada vez que incrementemos va a ir saltando de a 8, ¿no es cierto? De 8 en 8. Bueno, este es otro ejemplo que tenemos en la teoría, seguiremos con el siguiente, ¿no es cierto? Bueno, acá vemos que para asignar, vemos que como hicimos recién, podemos sumarle a puntero, le podemos, por ejemplo, sumar 7 y según el tipo de dato que es, y se incrementará, porque si es un entero será 7 por 4, 28, y puedo escribir en el contenido, esto es el contenido del campo, si son enteros será el campo 7, en ese contenido puedo poner que esto sea igual a 5, qué sé yo, asignarle un valor, y accedo al séptimo campo del array, si es un array de enteros, por ejemplo. Y también puedo utilizar la notación tradicional con corchetes sobre un puntero, o sea que la notación tradicional también sirve, o sea que si yo quiero ir directamente al contenido del campo 7, no solamente lo puedo hacer en la forma que está acá arriba, digamos, sumándole un puntero la cantidad que quiero sumarle, digamos, al 7 para ir al campo 7, que a bajo nivel sería 28, sino que directamente puedo asignarle como si fuera directamente el nombre del array, ¿no es cierto? Puedo utilizar el sistema tradicional con los corchetes y el campo 7, ¿no es cierto? Las dos son válidas y son iguales, o sea que si yo hago esto igual a 5, al campo 7 si son enteros, se le va a asignar el entero 5. Y esto también, al campo 7 se le va a asignar el entero 5. O sea que sobre punteros se puede utilizar las dos notaciones. Bueno, después también el puntero también puede inicializarse, no necesariamente con el inicio de un array. En este caso vemos que el puntero se inicia con la dirección del quinto campo. Puedo inicializarlo así y después moverme a partir de ahí. De ahí puedo, digamos, teniendo puntero el, apuntando al campo 5, después yo puedo asignarle, o sea, si yo estoy trabajando con punteros, le asigno con la notación tradicional, con los corchetes, digamos, al campo -2, porque está tomando como que el 0 es el 5, ya que -2 sería igual a 2 menos de donde está, ¿no es cierto? Bueno, bueno, operaciones con punteros. Se puede asignar un puntero al otro. Bueno, obviamente todos los valores los valores de un puntero o sea, los dos van a apuntar a la misma dirección de memoria. Si asigno que un puntero sea igual al otro, los dos se van a apuntar a los mismos valores. Bueno, un minutito. Bueno, hay cosas acá que, bueno, las lean ustedes, esto, comparación entre punteros, esto es fácil, ¿no? Que si el puntero existe, por supuesto es true, y si no existe, no es true. Después están los punteros genéricos, o sea que no tienen un tipo, que directamente se definen como void asterisco, o sea, yo puedo poner void asterisco de algo y no tiene un tipo. Y obviamente cuando yo quiera hacer, como no tiene un tipo, no sabe el tamaño del tipo, y yo no puedo hacerle por ejemplo, si esto le pongo void asterisco puntero, el nombre puntero, si yo hago puntero más, ¿cuánto le va a sumar? Eso no lo puedo hacer porque no tiene un tipo. O sea, en ese caso
tengo que castear antes de hacerle el más o incrementarlo, hacerle operaciones, porque siempre eso se multiplica por el tamaño del tipo y como no tiene un tipo, no puedo hacerlo. Lo mismo que cuando lo utilice, lo tengo que castear. Vemos que acá este B es un void asterisco y cuando lo uso, cuando lo use, o sea, tengo que castear. Vemos que acá le asigno cadena y para asignarle a B lo tengo que castear con void asterisco para que coincida el tipo. Lo mismo cuando lo use, voy a tener que castear siempre porque tengo que decirle qué tipo es, ¿no es cierto? O sea, esto es una definición, pero al usarlo le voy a tener que castear siempre, ¿no es cierto? Bueno, punteros a estructuras. Bueno, cuando hacemos punteros a estructuras, o sea, para referencia al elemento de la estructura, tenemos que utilizar el operador de este, que es como una flechita, un guión medio con el signo mayor, en lugar del puntero. O sea, habíamos visto que cuando nosotros definíamos una estructura y queríamos ir a un campo, utilizábamos, por ejemplo, en este caso, esta estructura punto A, estructura punto B, son los dos campos que hay dentro de la estructura, pero si yo utilizo un puntero a estructura, cuando me refiera a los campos, voy a tener que utilizar, en este caso, eh, es un puntero vemos que acá lo definí como puntero a estructura, ¿no es cierto? Al definir la estructura, definí que E es un puntero a esa estructura. Y entonces cuando lo utilice este E, de que es como un puntero, y me quiera acceder a los campos, voy a tener que utilizar la flechita. O sea, E hacer un puntero, en vez de utilizar el puntito A, puntito B, utilizo la flechita A, flechita B para acceder, como que desde el puntero tiene una indirección más, por eso la flechita, porque eso apunta a, esto significa que apunta A, apunta a B porque es un puntero. Bueno, ya vamos a ir con los ejemplos. Vamos a hacer este primer ejemplo y después vamos a seguir el video siguiente con objetos dinámicos, que esto sí es interesante porque ya entramos a ver cómo se aloca en el heap. Eso es muy interesante. Empieza algo bueno. Veamos este último ejemplo. Bueno, acá tenemos un ejercicio en el cual tenemos una string, una array de caracteres que se llama cadena 1 y otro que es un puntero. O sea, es igual, pero este es un puntero. O sea, este cadena 2 es un puntero es un array de caracteres también, pero al tener el asterisco acá, este cadena 2 es un puntero a cadena 2. Acá, ¿qué se hace? Se imprime el valor de cadena 1, que es esta string. Y en este caso se imprime el valor de cadena 2, que es esta string. ¿No es cierto? Cadena 2. Ahora, acá, y trato de incrementar cadena 1 como más, pero como cadena 1 no es un puntero, no se puede incrementar de esta forma porque es ilegal, es una dirección, nunca se puede incrementar de esta forma. Y cadena 2 sí se puede incrementar porque es un puntero a carácter, por lo tanto se va a incrementar en 1. Y voy a volver a imprimir los valores y vamos a ver que en este caso cadena 2 va haberse incrementado, por lo tanto va a imprimir adena 2, porque este puntero va a estar apuntando al segundo carácter, o sea que va a imprimir a partir de ahí. Count, que ve digamos que es un array, y como la dirección, el puntero está apuntando a la A, en ese caso va a imprimir desde ahí. Después vamos a vamos a imprimir los caracteres, vemos el carácter 1 y el carácter 0 de cadena 2, ahora vamos a ver, y acá vamos a imprimir a cadena 1, le vamos a sumar 2, y a cadena 2 le vamos a sumar 1 y vamos a imprimir, y después vamos a imprimir el contenido de cadena 1 más 2 y el contenido de cadena 2 más 1, y vamos a ver la diferencia. Vamos a hacer rebuild, y vamos a imprimirlo, vamos a correrlo, ya estoy. Vemos, como dijimos, que al principio imprime cadena 1, cadena 2, acá, esto es acá, las primeras dos impresiones. Después de incrementar cadena 2, vemos que el primero lo imprime igual, cadena 1, y cadena 2 imprime adena 2, vemos que acá imprime adena 2 porque el puntero al array, que es un array de caracteres, tómelo lo mismo que si fuera un array de enteros, cada campo es un carácter, y entonces en ese caso va a imprimir adena 2. Después vemos que utilizando la...
si yo hago cadena 1 de 1, en este caso es la A porque es el primer, sería el primer carácter sería el 0 y el segundo sería el 1. O sea, utilizando la notación con índices, la C sería cadena 1 de 0 y la A sería cadena 1 de 1 y así sucesivamente. Y ahora cadena 2 de 0, aunque cadena 2 sea un puntero, como cadena 2 apunta a adena, el 0 es la A, ¿no? O sea, porque a partir de ahí, o sea, el 0 lo que me marca es según la posición de ese momento del puntero. Entonces, como en ese momento el puntero está apuntando a adena 2, cadena 2 de 0 va a ser la A, porque se fija la dirección de ese momento del puntero. A diferencia del otro que siempre apunta al inicio. O sea, por eso hay que tener cuidado porque los punteros, al moverse, si utilizamos la dirección, la notación tradicional, es como si en ese momento la notación tradicional tiene el valor al cual apunta en ese momento. O sea que en ese momento apunta a la A y entonces el 0 es el valor que está en ese momento, ¿no es cierto? Después le suma 2 a cadena 1 y vemos que al sumarle 2 a cadena 1, vemos que está apuntando a la C y va a apuntar, ahora apunta a la D. O sea que cuando lo imprima, imprime DENA 1. Y al otro le suma 1 y como estaba apuntando a la A, ahora apunta a la D también y quedan iguales, ¿no? Porque este estaba en la A y le suma 1 y va a apuntar a la D. O sea que ambos quedan iguales y uno imprime DENA 1 y el otro DENA 2. Y después el contenido de cadena 1 más 2, que es la D, o sea, cadena 1 más 2, al principio, o sea, el 0, 1, 2 sería la D, imprime la D, y el otro cadena 2 más 1, porque cadena 2, recordemos que estaba apuntando a la A, más 1 es la D también. O sea que esto nos muestra más o menos cómo se mueve un puntero y cómo se mueve la dirección tradicional, ¿no es cierto? Que hay cosas que con la dirección tradicional no puedo hacer, que es incrementarlo de esta forma, ¿no es cierto? Y siempre tengo que manejarme, si uso la dirección tradicional, desde el inicio. O sea, que siempre los subíndices y todos los campos para leer o para asignar, los subíndices siempre se toman desde el inicio, mientras que los punteros, cuando usamos subíndices, se toman según la posición que está en ese momento. O sea, el 0 vendría a ser la posición de ese momento del puntero, ¿no es cierto? Bueno, eh, veamos qué más sigue. Bueno, vamos a hacer una pequeña variación de este ejercicio que él hizo acá para ser más didáctico. Vemos que hay dos arrays, un array bidimensional y un array de punteros. Este es un array bidimensional, o sea que el primero no tiene cantidad, pero él se define porque son 12 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de enero hasta diciembre, por supuesto, son 12 meses. Y el segundo subíndice nos va a servir para movernos dentro de cada uno de los caracteres de cada uno de las strings, ¿no es cierto? O sea que este 11 en realidad es que reserva 11 para cada uno de los strings. El más largo es noviembre, por eso toma el más largo. En el caso de enero va a tener 1, 2, 3, 4, 5 caracteres y después ceros, ¿no es cierto? Y después va a venir febrero y completa con ceros hasta los 11 y así todo esto en el stack va a estar uno abajo del otro, ¿no es cierto? Todo enero va a estar en el stack completo ahí, después va a haber cero, después febrero, después marzo, así todo ocupando esta cantidad toda en el stack, ¿no es cierto? Y después tenemos este que es un array, parece similar, pero en realidad es un array de punteros a caracteres, con lo cual lo que va a guardar va a ser punteros a estas strings, ¿no es cierto? En el stack vas a tener 12 punteros a cada una de estas strings, porque es un array de punteros, ¿no es cierto? A caracteres. Entonces, el primer lugar va a ser la dirección de esta string, el segundo va a ser la dirección de esta string, o sea que nos manejamos con direcciones. Por supuesto, este va a ser mucho más largo en el stack, puesto que si vemos acá donde imprime los tamaños, el tamaño de mes va a ser 12 por 11, ¿no? Porque cada uno de estos se reservó 11 caracteres para cada uno de estos lugares. 11 de cada uno por 12 me va a dar 132 en decimal el largo de este array bidimensional. Y en el cambio en el otro, como son
12 punteros, 12 por 8, ya que cada uno de los punteros, las direcciones, ocupan 8 bytes, son 96. Este ocupa menos lugar porque cada uno es un puntero, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo vamos a ver bien a bajo nivel, pero si quiero utilizar el array bidimensional, si quiero, por ejemplo, imprimir eh, el carácter, la E, esta, ¿no es cierto? El primer carácter, entonces tengo que manejarme con el 0, que es el primer subíndice, que me va a llevar al primer campo, y 0, que sería el primer carácter de ese array de caracteres. Si hago 0, 1, voy a imprimir la N. Si hago 1, 0, 1 me va a llevar al segundo campo, y 0 sería la F, o sea que de este campo, que es el 1, el 0 sería el primer carácter, y después 1 y 1 sería la E. O sea que esto imprimiría E, N, E, la E mayúscula, N, la F mayúscula y la E. En el caso de mes 2, que es un puntero, este mes 2, así nomás, sin ningún corchete ni nada, lo que hace es imprimir, como es un array, lo que hace es imprimir la dirección donde está ubicada. Recordemos que un array, cuando no, por más que sea un array de punteros, cuando no le ponemos corchete ni nada y lo imprimimos, imprime la dirección, o sea, contiene la dirección donde está ubicado todo este array. Cuando haga mes 2 de 0, lo que va a imprimir es enero. Por más que mes 2 de 0 es un puntero, no importa, porque al imprimir el puntero apunta a una string y el count imprime la string. Y mes 2 de 1 va a imprimir febrero, porque mes 2 de 1, por más que sea un puntero, es un puntero, una string, y por supuesto el count imprime la string. Acá vamos a tener impreso enero, febrero. Pero vamos a ver bien que mes 2 es un array de punteros, ¿no? Lo vamos a ver en acá. Si yo hago el primer mes 2 de 0, lo imprimo. Voy a imprimir, por supuesto, el primer enero, porque mes 2 de 0 es lo mismo que imprimí acá, ¿no es cierto? Voy a imprimir enero, porque es el primer elemento, es un puntero, pero por supuesto el count imprime la string a la que apunta. Pero si quiero imprimir caracteres, como hice arriba, entonces tomo mes 2 de 0, que es el primer puntero al string, y me manejo con subíndices dentro de los caracteres. O sea, mes 2 de 0 de 1, esto apuntaría a la E, ¿no es cierto? Y mes 2 de 1 de 1, mes 2 de 1 apuntaría a febrero, y 1 sería la F, ¿no? Este apuntaría a la F. Por supuesto, mes 2 también se puede incrementar como un puntero, ¿no es cierto? Mes 2 de 0. Cada uno de estos punteros, porque mes 2, recordemos que no es un puntero, es un array de punteros. Si yo quiero incrementar un puntero, por ejemplo, mes 2 de 0, perdón, mes 2 de 0, lo puedo incrementar con mes 2 de 0, por ejemplo, más, y de esa forma este mes 2 de 0, que apuntaba a enero, ahora se va a incrementar, como es un array de caracteres, este apunta a caracteres, va a apuntar a la n. O sea que cuando lo imprima, si yo lo imprimo acá, vamos a colocarlo, vamos a volver a imprimir eh, este mes 2 de 0, y ahora debería imprimir Nero, porque como es un puntero a, a char es un puntero a char, entonces si yo le incremento más, se va a incrementar en 1, porque es char. Entonces esa dirección que mes 2 de 0 era la dirección que apuntaba a enero, ahora al incrementarse, va a apuntar a Nero, porque se incrementó en 1. Podemos verlo, lo podemos compilar. Vamos a ver si es cierto. Vemos que ahí sí, donde dice mes 2 es una red de punteros, la parte esta, bueno, vamos a ir verificando todo. Primero, primero imprimió la E mayúscula, o sea, mes de 0 es la E mayúscula, es el campo 0, el carácter 0 es la E, después la N, el campo 0 que es enero, y el carácter 1 que es la N minúscula, después la F, el campo 1, y el 0, del campo 1 el 0, que es la F, y del campo 1 que es 1 es la E. O sea que estos cuatro ya está.
Después mes 2, que es un array de punteros. Si lo imprimimos así nomás, sin poner nada, te va a dar la dirección donde está el array. Recordemos que un array sin más, y ponemos el nombre solo, lo imprimimos, nos da la dirección. Después, mes 2 de 0 es el puntero a enero. Sin embargo, bueno, el count directamente lo resuelve y te imprime enero, ¿no es cierto? Porque esto apunta, es un puntero que apunta a enero. A bajo nivel, si lo vamos a ver que esto es un puntero a enero. Ya lo vamos a ver cuando lo veamos a bajo nivel. Mes 2 de 1, vemos que es el febrero porque es el segundo elemento y entonces esto es un puntero febrero, pero por supuesto el count resuelve y te imprime febrero. Después se imprime mes 2, es un array de punteros. Bueno, imprime mes 2 de 0 igual que acá arriba y por supuesto es enero, esto apunta a enero. Después imprime la n, porque mes 2 de 0 es un puntero a enero, pero es un char asterisco. Por lo tanto, el primer carácter, no sé si lo dije bien la primera vez, el primer carácter es la n, ¿no es cierto? Porque es 0, 1. Yo creo que dije la próxima vez, pero claro, empieza en 0. Por lo tanto, el primer carácter sería la n. O sea, ahí imprime solo la n, porque en este caso estamos imprimiendo un carácter solo, ¿cierto? Que sería la posición 1 o sea, mes 2 de 0 apunta a todo este string, a este array de caracteres, pero al usar un subíndice, nosotros vamos a pivoteando sobre los caracteres, ¿no es cierto? En este caso sobre la n. Y mes 2, 1 de 1 sería sobre mes 2, 1 sería febrero, y 1 sería la E de febrero, ¿no es cierto? Porque mes 2 de 0 era enero, mes 2 de 1 va a ser febrero, mes 2 de 2 va a ser marzo y así. Entonces, con el segundo subíndice nosotros podemos pivotear, como es un puntero. También sobre los punteros podemos utilizar subíndices, ¿no es cierto? Para movernos dentro del array al que apuntan. En este caso es un array que es un char asterisco, ¿no es cierto? O sea que es un array de caracteres. Entonces, cada subíndice apunta a un carácter diferente. Ahora incremento mes 2 de 0, o sea, el primer puntero que tenía aquí, que era el puntero a enero, lo incremento, y o sea que antes apuntaba al inicio de enero, y ahora va a apuntar a la n. O sea que si lo imprimo, vemos que imprime enero, porque se incrementó en 1, porque es un array de caracteres, entonces se va incrementando de a 1. Y después imprimo tamaños, y bueno, el tamaño de mes es 12 por 11, que es 132, acá le imprime, porque esto tiene que calcular que son 12 string y para cada una reservó 11 lugares en el stack. Y en cambio el otro son 60 punteros de 64 bits, o sea que son 12 punteros, 12 punteros, 12 por 8, 96. Bueno, ahora esto lo vamos a ver a bajo nivel, un minutito. Bueno, acá ya lo demangleamos y tenemos todo el código, vemos cómo va copiando y va armando todo, lo vamos a ver. Por supuesto tenemos en el stack la variable mes2, que es el array de punteros. Vemos que es 12 por Q, o de Q por 12, o sea, 8 por 12, como habíamos dicho, porque cada campo de este array es un Q-word, o sea, un puntero, o de 8 bytes. Y el otro es 132, ¿no? Porque acá a bajo nivel es 12 por 11 directamente, y en el stack se va a ubicar todo una string abajo de la otra. Bueno, vamos a debaguearlo para que se vea más interactivamente. Vamos a poner un breakpoint ahí, vamos a ponerlo de vuelta en local. Vamos a sacar este breakpoint. Y entonces vemos que va, primero que todo, tomamos la dirección de mes, o sea, donde comienza mes, eh, la- el array de strings, y en esa dirección va a copiar con repmoves la string enero, que está acá en la sección data. Vemos que es esta string. Entonces esta string la pasa, o sea, el destination va a ser RAX, que se mueve RDI, y la instrucción remove_byte lo que hace es mover la cantidad de byte que dice RCX, y el source es RCI, o sea, donde está la string enero, y el destination
es RDI. Eso ya es la definición de la instrucción moves, ¿no es cierto? Siempre se utiliza RDI y RCI. RCI es el destination y el RDI es el source. O sea que el source es la string enero, que está en la sección data, y mueve 6 bytes, ¿no es cierto? A el destination, que es donde comienza acá el array, ¿no es cierto? Donde comienza el array en el stack. Entonces, si yo lo ejecuto, vamos a ver que esto va a copiar los 6 bytes a donde está acá mes. Vemos que copió enero, ¿no es cierto? 6 bytes. Ahí. Y por supuesto, había 11 para cada una de estas strings. En el stack había reservado 11. Por lo tanto, lo que hace ahora es agarrar mes más 6, o sea, casualmente ahí, acá empieza mes, más 6, o sea, va a hacer esta dirección, y la va a poner a cero, lo va, digamos, a vaciar. Repstos lo que hace es este 0 que está en EAX, lo va a repetir y lo va a guardar en RDI directamente a la dirección que apunta RDI. En este caso, RDI apunta mes más 6 y ahí va a repetir lo que está en EAX, lo va a guardar, digamos, 5 veces según el valor que está en SX. Entonces vemos que si ejecutó esto, igual ya estaba a 0, pero bueno, mes más 6. Entonces lo que hizo fue poner estos, para completar los 11, ¿no es cierto? Los 5 estos y los 6 siguientes los puso a 0, ¿no es cierto? Bueno, seguimos después, vemos que lee acá estos bytes sueltos, no lo toma como string porque acá utiliza el compilador, lo que hace es mover estos bytes a RAX y después estos RAX los mueve a mes más 11, o sea, sería el segundo mes. Pero nosotros si vamos acá nos damos cuenta y apretamos la A que son los bytes correspondientes a la string febrero, que no los muestra como byte porque en realidad los estamos viendo como, digamos, no los toma como string porque los estamos viendo como byte a RAX. Vemos que los mueve completo los bytes y directamente los copia. En vez de usar removes, mueve los bytes correspondientes a la string febrero RAX y después los mueve a mes más 11, ¿no es cierto? Que sería, acá si vamos a mes, vemos que colocó los bytes esos directamente, los copió como byte como son 8, como son menos de 8, los puede copiar directamente con el registro RAX, los lee y los copia a mes más 11, o sea que ya copió febrero. Después seguimos y vemos que vacía ahora los 3 bytes siguientes, o sea que había mes más 13, se fija, y como quedaron bytes también para vaciar, los pone a 0, o sea, mes estos donde terminó febrero, le quedan 3 bytes de los 11 reservados, entonces los pone a 0 para asegurarse que no haya fruta ni nada, porque si acá hay algo que está, como no está inicializado, los inicializa a 0. Después hace lo mismo con marzo, vemos que ahí lo hace con removes, mueve marzo más 16, lo va a copiar ahí en mes más 16, copia marzo, vemos que va poniendo todas las strings, en el stack van a estar todas las strings y para cada una va a haber reservado 11, que es el máximo largo que es septiembre, ¿no es cierto? Reserva por eso. Bueno, acá hace lo mismo, vacía los bytes siguientes, abril, ¿no es cierto? Vuelve a vaciar los bytes siguientes, mayo, todos los meses, así los va ubicando dentro del array mes, ¿no es cierto? Uno abajo del otro, hasta que termina. Acá también los copia utilizando directamente los bytes, leyéndolos al registro, el contenido, esto es el contenido de esa dirección. Y lee SQWord y, bueno, lo va leyendo todo y así los va copiando. A veces utiliza removes, a veces utiliza el contenido. Recordemos que, bueno, esto yo no lo dije, pero cuando tenemos una dirección con un prefijo delante, con un guión, como en este caso QWORD guión, lo que me está diciendo, esto reemplaza al de Word PTR, vendría a ser, ¿no es cierto? Al QWORD PTR. Esto significa que es el contenido de esta dirección y que el contenido es un QWORD. O sea que el contenido es este QWORD que está acá, este QWORD. O sea que esto sería igual a mover el contenido de 7FF, 6EA, F3330 entre corchetes. Esto en otro debug, en otro desensamblador, posiblemente se mostraría como corchetes, pero en IDA reemplaza el corchete con este prefijo, que este prefijo me está diciendo que sí, es el contenido y el contenido
tiene un keyword. Esto se aplica directamente sobre direcciones. Nosotros cuando utilizamos direcciones numéricas, utiliza el prefijo keyword o the word guión o lo que sea guión para decirme que ahí hay un keyword. Bueno, lo lee, lo escribe ahí y así sigue hasta que copia todos y termina, ¿no es cierto? O sea que ahí terminaría de inicializar todo el array de mes, o sea, del array de bidimensional en el stack, lo termina de copiar hasta acá y se termina. Después tenemos que empieza a copiar las direcciones de las strings, ese sería mes2, que recordamos que era un array de punteros a strings. Entonces vemos que enero está aquí y la dirección de la string es esta, la que termina en 54. Entonces la va a mover a EAX y eso lo guarda en donde comienza mes 2. O sea que mes 2, lo primero que tiene, si lo paso a QWORD, vemos que es, bueno, cuando lo paso a QWORD directamente me lo reemplaza por el tag, ¿no es cierto? Que esa dirección tiene un tag y cuando hay una dirección que ya está, que tiene un tag, que tiene un nombre en este caso, porque es la dirección que apunta a la string enero, directamente lo reemplaza por el tag enero. A enero, ¿no es cierto? Es este tag que está acá. O sea que esto equivale a esta dirección. Y seguimos, y eso se va a copiar, va a ser lo mismo con todas las direcciones. Va a sacar la dirección de febrero, la va a copiar en mes de 2 más 8, porque va debajo de la otra, o sea acá, debajo, y va a poner el tag correspondiente a febrero, y así va a ir guardando todos los punteros, son las direcciones. O sea que este es un array de punteros, guarda direcciones, ¿no es cierto? Entonces vemos que mes 2 tiene ahí, si nosotros lo pasamos cada uno, va a tener todos los punteros. Este offset significa que es la dirección de la string enero, ¿no es cierto? De a enero. Ahí está. Todos vamos a ponerlos como offset, o sea, como direcciones. Vemos ahí agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y acá abajo está, por supuesto, ya el otro array, ¿no es cierto?, que está debajo. Recordemos que acá vemos que mes 2, el que son punteros, está arriba y después viene mes. O sea que donde termina mes 2, abajo está mes, ¿no es cierto? El array normal bidimensional. O sea que cuando yo termine mes 2, acá se termina y acá empieza el otro array, ¿no es cierto? El array bidimensional. Bueno, y después, ¿qué hace? Vamos a imprimir todas las cositas que habíamos visto, ¿no es cierto? Recordamos que primero agarraba y imprimía el mes 0 de 0, o sea, el carácter, la E, o sea, iba a agarrar el array bidimensional, iba a buscar el primer campo y iba a imprimir la primera letra, y así iba a imprimir varias letras, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que lo que hace es sobre mes, o sea, sobre mes, va a multiplicar 0b por 0 para sacar el índice, digamos, como recordemos que es un array bidimensional, o sea que esto estaría manejando cuál es el de todos los campitos, cuál es el campo que voy a trabajar. En este caso, es 0b por 0 es 0, por lo tanto Rax es 0, por lo tanto esta dirección va a ser la dirección, RLEA va a tomar la dirección del primer campo, ¿no es cierto? Y eso, a ese contenido le suma el segundo índice, subíndice, que sería también 0, 1 por 0, 0. Por lo tanto, este contenido lo que va a hacer es leer la E, ¿no es cierto? Porque sería la dirección del inicio del primer campito más 0, que sería el carácter 0. Por lo tanto, eso mueve a EDX el RDX, el 45, que es la E, y lo imprime, ¿no es cierto? Que eso imprime la E. Vamos a verlo acá. Vemos que imprimió la E. Ahora vemos que va a agarrar otra vez 0b por 0, va a agarrar otra vez la dirección del primer elemento y después va a buscar dentro del primer elemento, va a buscar el subíndice 1, o sea que esto apuntaría a la n, o sea, al segundo carácter del primer campo, que sería la n, y eso lo imprimiría. Bueno, ahora hace 0b por 1, con lo cual va a buscar el segundo, porque esto recuerda que era 11, o sea que 11 por 1 a bajo nivel va a ir a febrero, o sea, al segundo campo. O sea que esto
como ya directamente le está sumando 11 al inicio, RCP más 138 más meses el inicio, más 11, apuntaría al segundo campo, o sea que esta sería la dirección del segundo campo. RAX apuntaría a febrero. Y dentro de esa dirección que tiene RAX, el segundo subíndice va a ser 0, por lo tanto va a leer la F, ¿no es cierto? O sea, RAX apunta al inicio, una dirección que apunta al inicio, y RCX es 0, entonces la dirección del inicio más 0 es la dirección del inicio y el contenido es, por supuesto, el byte F que lo va a imprimir. Y acá hace lo mismo, va a buscar de vuelta la dirección de febrero, pero ahora el segundo subíndice va a ser 1, subíndice va a ser 1, SX1 por RCX1, y entonces acá va a leer la E de febrero porque es la dirección de inicio de febrero más 1. El contenido es la E. Entonces imprime la E. Vamos a ver. Vemos que imprimió la E. Bueno, por ahí todo bien. Después de eso, empezamos a trabajar primero va a imprimir mes 2, después, no, ahora va a imprimir esto, ¿no? El mes 2 de 0 y mes 2 de 1. Bueno, mes 2 recordamos que cuando lo utilizábamos así directamente, sin corchete ni nada, es un array, al imprimirlo normalmente así, nos imprime la dirección de mes 2. Y bueno, acá a bajo nivel lo que hace es buscar la dirección de mes 2 con LEA, entonces en RDX tiene la dirección de mes 2, que es ahí donde comienza, es esta, donde comienza el array de punteros, entonces va a imprimir esa dirección. Entonces ahora imprime esa dirección, vemos ahí que imprimió la dirección donde comienza el array. Después de eso, va a agarrar y vemos que sobre mes 2, RAX vale 0, 8 por 0, 0, y entonces va a leer, o sea, va a leer el contenido de RDX, o sea, RDX sería el primer puntero, ¿no es cierto? El primer puntero de ese array. O sea, mes 2 es un array de punteros y como RAX es 0, lee el primer contenido, que es RDX. RDX, vemos que es el puntero a enero, que apunta a la string enero. Es un array de punteros, por lo tanto, este sería el primer puntero, RDX, la primera dirección que apunta a enero. Y por supuesto el count imprime enero, ¿no es cierto? Porque el count trabaja de esa forma. Si vos le pasás un puntero a un string, directamente imprime la string. Bueno, después agarra y hace 8 por 1, 8, y entonces en este caso, pivoteando con mes 2, que es un array de punteros, entonces va a leer el segundo puntero y va a imprimir febrero, ¿no es cierto? Este es el segundo puntero. RDX va a apuntar, es la dirección que apunta a febrero y count imprime, por supuesto, febrero. Después imprime mes 2, es un array de punteros. Recordemos que esto lo hace acá. Mes 2 es un array de punteros. Y entonces empieza a trabajar. Vemos que hace 8 por EAX 8 por 0, 8. Y vemos que vuelve a imprimir enero, porque es la primera dirección. RDX es la primera dirección, el primer puntero. Y cuando lo imprime de vuelta enero. Vemos que vuelve a imprimir enero. Ahora vemos que hay dos índices. El primero que vale 0 y el segundo que vale 1. O sea, EAX8 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Y vemos que primero con RAX lee el primer puntero, porque RAX vale 0, o sea que RAX sería el primer puntero, es el que apunta a enero. Y dentro, ahora, RAX, como es un puntero, o sea, leyó el puntero que apunta a enero, si voy a buscar esa dirección más RCX, que es 1, en ese caso va a leer el 1 sería, ¿no? Sería el REDX, tendría el 6C. O sea que tendría esto es, vamos a ver, esto apuntaba, perdón, este es 8 por 0, esto sería el primero más 1. O sea que sería el segundo carácter, porque recordemos que el 1 es el segundo carácter, el 0 sería el primer carácter. Entonces esto sería, imprimiría la N. ¿Ven? La N. Porque es el segundo carácter de enero. Recordemos que esto apuntaba a la string enero, a la dirección de la string enero, y más 1, el 0 sería la E mayúscula, el 1 es la N, por lo tanto imprime la N. Acá vemos que sigue trabajando con los punteros, en este caso hace 8 por 1, 8,
con lo cual vamos a trabajar, o sea, ya nos estamos moviendo al segundo puntero porque esta dirección que apunta al inicio del array, ahora le sumamos 8 y va a ir al segundo, a la segunda dirección, porque es un array de punteros, más 8 va al segundo. Y entonces RAX va a tener el puntero a febrero. Y después, dentro de que RAX tiene la dirección de febrero, le sumamos 1, con lo cual va a ser la E. En este caso va a ser el segundo carácter de febrero, con lo cual va a ser la E, lo que va a imprimir. ¿Ya lo imprimió? Sí, ahí imprimió la E. Bueno, después hace el ENDL. Después hace 8 por 0, 0, o sea que EAX vale 0, y vemos que levanta el puntero de enero de vuelta, o sea, el puntero del primer array, el array de punteros, el primero es el puntero enero, lo incrementa, vemos que incrementa la dirección en 1, recordemos que es un array de caracteres, por eso va de 1 en 1, lo incrementa, vemos que ahora apunta a enero, y lo multiplica, vemos que acá 8 por 0, 0, lo multiplica por, o sea, esto va a valer 0, y lo guarda en el inicio, ¿no es cierto? Sería el inicio en mes 2, este RAX se va a guardar donde estaba antes el puntero a enero, ahora vemos que va a estar el puntero a enero, o sea que este ya se guarda como puntero a enero más 1, o sea que apunta a enero. Se incrementó y se guardó en su lugar dentro del array. En el primer lugar del array se guardó el puntero ahora incrementado, ¿no? Se incrementó en 1 y se guardó ahí en la dirección. Y ahora, si lo quiero imprimir, por supuesto, 8 por 0, 0, este va a valer 0, imprime ese punterito incrementado y ahora al imprimirlo va a imprimir negro, ¿cierto? Vemos que ahí imprime negro porque incrementé el punterito ese dentro del array. Bueno, y después vienen los size. Vemos que viene tamaños, imprime tamaños y directamente ya lo tiene hardcodeado. Acá vemos que esto es 132 y 96, o sea que ya directamente imprime 132 con el count y 96 con el count y termina, ¿cierto? O sea que imprimió los tamaños de mes y de mes 2. Recordemos que mes es una array bidimensional que es 11 por 12, o sea, 12 string y reservado 11 caracteres para cada una, y el otro son 12 punteros, o sea, 12 por 8, 96. Bueno, espero esto repásenlo bien porque o sea, no digamos re difícil, pero hay que tenerlo más o menos claro. Todos a veces nos confundimos un poco porque hay que tenerlo bien en la cabeza, pero uno cuando lo va haciendo, si se equivoca, lo corrige y bueno, son las cosas del reversing, ¿no es cierto? No, nunca nada sale de movida, sino que hay que, como es, muchas veces yo lo estoy haciendo en vivo y al hacerlo en vivo muchas veces me confundo y arreglo y eso es el reversing. El reversing no sale de movida siempre, no se asusten si algo cuando reverseen la primera vez no les sale, después se dan cuenta uno, cierto que esto era así, lo arreglan, lo corrigen y eso es reversing, ir paso a paso, ir modificándolo, dándose cuenta de lo que uno se equivocó y llegar al resultado correcto poco a poco, en un montón de momentos nos vamos a dar cuenta que nos equivocamos. Yo muchas veces cuando veo el video que hice, como lo hice en vivo, digo, ahí se me escapó tal cosa. Bueno, después lo corrijo en el texto que está debajo del video, porque bueno, uno en vivo no es el trabajo de todos los días nuestro. El trabajo de todos los días nuestro no es trabajar en vivo y que alguien nos esté mirando. O sea, es trabajar y equivocarnos, arreglarlo y ir sacando un reversing correcto después de varias correcciones. Y entonces por eso muchas veces cuando ven que yo lo reversio acá, van a ver que a veces me confundo y después lo arreglo, porque es lo que realmente es el reversing, ¿no es cierto? Bueno, los espero en la próxima parte donde ya pasaremos a los ejemplos, o sea, a los ejemplos que hay, bueno, a objetos dinámicos. Después nos falta objetos dinámicos, es una parte muy interesante, y después sí, vamos a los ejemplos que hay en ese capítulo. Bueno, nos vemos.